Le comento que en su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro desplegó al tope de su perfil su opinión en relación con el fracaso de su proyecto de reforma laboral en el Congreso y escribió que es muy grave, que demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dice, dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Agrega, creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. Eso es lo que dice el presidente Petro y ese mensaje colgó y mantiene al tope de lo que son sus hilos de tweet. Pero varios gremios también le han respondido en las últimas horas diciendo que no se puede aprobar una reforma que arriesga casi 500,000 de trabajos, que no genera empleos. Esto lo ha dicho la FENALCO, no es la primera vez que lo menciona. También dicen que no se hizo este proyecto de reforma pensando en los trabajadores, familias, los desempleados o los informales. Esta otra opinión es del titular de la ANDI, junto, por cierto, con la AmCham Colombia, que es la Cámara de Comercio estadounidense en ese país. En todos los casos han expresado la voluntad de crear un proyecto consensuado. Bueno, vamos a hablar del tema porque por la repercusión, y me acompaña Pedro Viveros, profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, analista político. Pedro, ¿cómo estás? Primero me gustaría entender tu lectura del tono con el que está hablando el presidente y los señalamientos, porque si lo que viene es construir consensos, esto no ayuda. Pues, Gabriela, mil gracias por la invitación. Yo lo que veo es que el presidente Petro está tratando de justificar con este tipo de opiniones que envía vía Twitter el fracaso de su coalición en el Parlamento colombiano. Esta reforma junto a otras no están surtiendo lo que él quería y no le salieron adelante. Esta reforma laboral, por ejemplo, mire usted las cosas más curiosas. El presidente envía esos mensajes tan complejos al capital colombiano, a los empresarios, y resulta que la señora ministra de Trabajo, que es la encargada de pasar adelante esa reforma, estaba en España, Gabriela. Mientras se discutía dentro del Parlamento, la ministra de Trabajo no estaba defendiéndolo ni haciendo el trabajo conciliatorio para poder pasarla adelante. Entonces el presidente se equivoca de a quién quiere culpar. Debería estar mirando y examinando al interior del gobierno cuáles son las formas de sacar adelante las reformas, porque sin una ministra tramitando dentro del Parlamento una reforma laboral, creo yo, por la experiencia mía, que es muy difícil que le pase en el Parlamento colombiano de hoy una reforma. ¿Y a quién tenemos que voltear a ver, además de la ministra, como posibles operadores políticos, Pedro? Porque para ti lo que faltó fue mucha pericia política. Totalmente. Yo creo que el presidente, cuando rompió la coalición hace unos meses, pues se quedó con el grupo que lo apoya, que es en Colombia más o menos el 30% del electorado. Pero eso no le da mayorías en el Parlamento para poder sacar adelante las reformas. Y yo creo, mire, hubo algo muy curioso. El expresidente y el secretario general de la OEA, el doctor César Gaviria, la semana pasada le envió una carta al señor presidente de la República para que pudieran establecer una conversación. Si el presidente le hubiera contestado de manera positiva, de pronto se habían establecido unas nuevas mayorías en el Parlamento colombiano para tramitar esta y otras reformas. Pero la respuesta fue cerrar la puerta del Partido Liberal y del expresidente César Gaviria y continuar radicalizando el discurso. Así yo creo que es muy difícil maniobrar. Vamos a ver, Gabriela, si en este receso parlamentario que vamos a tener de un mes, el gobierno reconduce nuevamente las fuerzas políticas para que en la siguiente legislatura, que comienza el 20 de julio, pueda tener unos avances en materia de reformas que son necesarias para el país en materia social. Ahora, ¿eres optimista en relación con este tiempo que va a transcurrir? Sobre todo te lo pregunto en el contexto que está viviendo Colombia, ¿no? Todo el escándalo de las escuchas telefónicas que ustedes llaman las chuzadas, lo que se aclare o no se aclare, la comparecencia de los, exoperadores del presidente Petro, los más cercanos a él. Es decir, en ese contexto que van a caminar otras cosas, ¿se puede pensar con optimismo que
va a buscar afinar, digamos, ese carácter político, de animal político que requiere el propio presidente o sus propios operadores? Gabriela, no lo veo. En este momento yo no veo pistas que me permitan pensar que el presidente va a dar un giro en los términos para lograr consensos. Repito, de pronto en este mes hay unos cambios importantes en los términos y en la forma que el presidente se está expresando, pero en lo que yo veo es una radicalización del presidente y lo que más le conviene al país sería buscar unos consensos. Pero hay otro elemento adicional que comienza ya a moverse muy duro. Son las elecciones regionales, Gabriela, que va a haber en el país en el mes de octubre y donde, por supuesto, los parlamentarios, los partidos políticos, la oposición, los neutrales y todos los demás están interesados en sacar adelante alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Entonces, eso es otro, digamos, frente que se le añade al análisis que Gabriela hacía hace un momento de la situación del presidente y que me lleva a mí a pensar que eso no le va a permitir al presidente abrir las puertas, porque de pronto los opositores van a estar pensando en sacar adelante sus candidatos o en hacer la política regional y no tan concentrados en la actividad congresional, Gabriela. Oye, Pedro, pues regresa pronto para ver cómo transcurre, evoluciona y cómo aprovechan. Yo creo que el tema aquí es cómo se aprovecha este tiempo para pues lograr esos consensos y que los propios gremios del país pues también aporten a esto que es esta reforma laboral. No hemos hablado del resto, pero terminó el periodo legislativo. Gracias por esta oportunidad, Pedro. Un abrazo, Gabriela, y ojalá de verdad que sea un tiempo de consensos y menos de confrontación por parte del gobierno y de los actores políticos en Colombia. Que así sea. Hasta cualquier momento.